Muy buenas tardes a todos. El título que tiene esta meditación de esta tarde es este: la conducta del creyente como hijo de Dios. ¿Cuál es? La conducta del creyente como hijos de Dios. ¿Cómo hemos llegado a ser hijos de Dios? Por su gracia, su misericordia, pero fue a un alto precio: la muerte de Jesucristo en la cruz. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hemos tomado la decisión de creer. Hemos tomado la decisión de aceptar lo que el Señor Jesucristo nos ofrece. Nos ofrece una nueva vida. Nos ofrece una compañía constante de parte de Él. Y por último, la vida eterna. Ahora, ¿qué hemos hecho para recibir eso? ¿Qué hemos hecho para merecer eso? No tuvo ningún costo, excepto creer y aceptar lo que el Señor nos ofreció y con nuestras propias palabras reconocerlo. De manera entonces que tomamos una nueva dimensión en nuestra vida. ¿Cómo fue esto? Pongamos nuestra atención en el libro de Juan y vamos a ver, comenzando en el capítulo 1 del libro de Juan. Capítulo 1. Y vamos a leer allí del 1 al 11. ¿Encontraron ya Juan? ¿Sí? Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí está la pareja de Dios y su Hijo. El Verbo es Dios. Y junto con el Verbo está el Hijo. Y el Hijo comienza a tomar, obviamente, la iniciativa que su Padre le va a entregar. Dice: y Jesús estaba en el principio con Dios. Por lo tanto, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, estaba la vida y la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El perfecto plan de Dios, el Padre, y del Hijo. Y el Hijo asumiendo toda la responsabilidad de lo que iba a pasar en este mundo. Algo supremamente importante: que los seres humanos creados por Dios, actuando en fe, tendrían una vida diferente y una vida eterna. Siguiendo aquí en Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, es decir, en Cristo. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Jesús tuvo que ver con este nuevo mundo que conoció el ser humano. Él estaba allí para participar en su creación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él venía con el mejor mensaje para los seres humanos de ese tiempo. Lo oyeron, lo escucharon, pero pareció que no le conocieron, no le aceptaron, no le creyeron. Y eso que era el pueblo que él había ayudado a sacar de Egipto. Era el pueblo judío. Mas todos los que le recibieron, y estos somos nosotros, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre. ¿Pero qué tipo de sangre? Una sangre muy especial. Una sangre que fue derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de carne no actuó tampoco en nosotros en ese momento. Fue Dios quien le dio la suprema potestad a Jesús en la cruz al entregar su vida, su sangre, su carne por cada uno de nosotros que pudiéramos asumir el título de hijos aceptables. Hijos amados, hijos queridos. Es lo que todo padre hace cuando nace un hijo. Así piensa. Y los hijos, en la medida que crecen lentamente, van dándose cuenta quiénes son sus padres y qué piensan de él. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos ya sabiendo que Jesús es nuestro Padre? Hemos averiguado cuánto Él nos desea, cuánto Él nos quiere, cuánto Él está dispuesto a hacer lo mejor para nosotros, cómo Él hace planes para cada uno de sus hijos. A veces pensamos que estamos sin la ayuda de nadie, pero la presencia de Dios está al lado nuestro. Una vez que Juan comenzó su tarea de predicar acerca de la venida de Jesús, esa fue la tarea de él, presentar a Jesús al pueblo y enseñarle al pueblo judío de ese tiempo que la presencia de Jesús era la mayor bendición que podían tener y les exhortó a recibirlo y a creer en él. Esa fue la tarea de Juan. En el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Un hombre especial escogido por Dios para la presentación del Mesías. Y lo que él hizo fue decir, no soy yo el que ustedes a lo mejor piensan que soy respecto de lo que estamos hablando. No, yo solamente soy un mensajero que da a conocer quién es Él, qué va a hacer por ustedes y todas las bendiciones que vendrán por encima. Esa fue la tarea de Juan. Esa fue la tarea de Juan. Y en el versículo 28 del mismo primer capítulo de Juan, allí está Juan
ahora con Jesús al lado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien os dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Se necesita bastante humildad, porque en ese momento Juan tenía un recibimiento grandísimo de la gente. Todos iban a ser parte de lo que Juan hablaba, lo que Juan predicaba, y ser bautizados. Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Juan simplemente dice: yo no soy aquel de quien he hablado. Ahora está aquel que estábamos esperando. Y él entrega toda la tarea que hizo para el Señor Jesús. Muchos ya seguidores bautizados. Y en el versículo 34 de ahí mismo dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El verbo hecho carne. Juan tiene un lenguaje un poquito sacrificial. En primer lugar, está viendo que en ese momento su tarea termina. Ahora está, quien debía de venir está allí y él ahora es el que va a bautizar. Cumplió su tarea en forma absoluta. El lenguaje sacrificial de Juan está tomado del Antiguo Testamento y señala la dimensión universal de Cristo en su misión al mundo. Esta dimensión fue apoderar a través de Jesús el poder comenzar un principio de un ministerio mundial. Pero era traer a Jesús a lo terrenal. ¿Qué tuvo que dejar Jesús para llegar, para venir? Tuvo que renunciar a quien era Él. Él era al lado del Padre Celestial, con toda la autoridad. Los ángeles a su disposición. Y Dios establece un plan. Necesitamos salvar al hombre. Pero ¿cómo lo salvamos si está lleno de pecado? A lo mejor Dios decía allá arriba: acuérdense lo que pasó con Adán y con Eva. Dejaron una ruta de pecado para el hombre. Necesitamos que alguien vaya allá. Un hombre que no tenga pecado. Un hombre que sea fuerte. Un hombre que ame a los que están viviendo en el mundo. ¿Quién es el que desea dejar lo que tiene aquí para ir allá abajo? Y Jesús dijo: yo. ¿Qué hizo él? Dejó todos sus títulos, dejó toda su gloria en el cielo, dejó todo lo que él había obtenido y se vuelve como uno de nosotros. ¿Saben lo que significa que él se volvió como uno de nosotros? Sintió hambre, sintió sed, sintió miedo, sintió angustia. Exactamente todos los síntomas que tenemos nosotros, los hombres y mujeres. Venir después de que está en un lugar donde todo es perfecto y llegar a un lugar imperfecto para darle perfección.
Quizás Jesús llegó con unos ánimos muy fuertes, pero él sabía que no iba a ser fácil. Sin embargo, estuvo dispuesto. Por eso entonces ahora cuando nosotros pensamos, ¿cómo hemos llegado a ser hijos de Dios a través de Jesucristo? ¿Qué tan fácil fue para Dios? ¿Qué tan cómodo fue para Jesús, aún para el mismo Juan, que luego fue muerto después por Herodes? Si nos damos cuenta cómo hemos llegado a ser hijos, cuántas cosas pasaron y sucedieron en otras personas para que nosotros tuviésemos la oportunidad de decir sí o no. ¿Nos hemos dado cuenta que el amor de Dios es demasiado grande? ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Hemos tomado la decisión de creer verdaderamente. ¿Qué significa la palabra creer? Creer significa estar dispuesto a llevar a cabo lo que he recibido y lo que he prometido. Y aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Estamos creyendo en el verdadero sentido de creer? A lo mejor tenemos que revisar un poco nuestra vida. Estamos a salvo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y a veces eso nos crea una imagen negativa. Dios no nos puede fallar. Dios no puede cambiar. Si Dios lo prometió, va a tener que hacerlo. ¿Será esa la correcta conexión con Él? No, indudablemente que no. No. Tenemos algo que hacer. Primero, lo que Dios quiere es que reconozcamos muy bien, la paga del pecado es muerte. Ahora, el haber recibido a Cristo no nos hace libres del pecado, al contrario, es como en el fútbol. Cuando hay uno de los deportistas que es el que mete los mejores goles, nadie se queda, al menos en la cancha, mirándolo como hacer los goles. Van contra él, lo patean, lo tratan lo que sea para que no meta más goles. Algo así sucede con nosotros. Algo así sucede. Tenemos un estatus que el Señor nos ha dado. Somos hijos de Dios y gozamos de gran seguridad. Además, tenemos la vida eterna. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es y debe ser nuestra conducta como hijos de Dios? Piensa, ¿qué conducta deberíamos tener en cuanto a que somos hijos y hemos sido tomados por el amor de Dios en Cristo mediante sacrificio y nos ha traído a la vida? Por eso entonces, miremos a ver cómo está nuestra conducta. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 1, 6 al 9. Se me perdió Malaquías. Aquí está. Sí. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Está hablando Dios a través de su palabra y está diciendo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís,
¿En qué te hemos menospreciado? En esto, en que ofrecéis ante mi altar pan inmundo, pan viejo, pan que no sirve. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué quiere decir él ahí? Cuando dice, pensáis que la mesa que yo os dejo es despreciable. No se está lamentando porque ustedes critiquen una mesa con bastantes cosas, no es esa la idea. La idea es que la mesa queda puesta y nosotros no venimos. Hoy día la mesa está bastante puesta, pero hay otras veces en que la mesa ha quedado sin que nadie le dé la visión para decir, es buena, sirve. Frente a todo lo bueno que Dios y Jesús han hecho con nosotros, Él ahora como Padre dice, bueno, ¿qué pasa? Hago todo lo mejor para ustedes y no lo toman, no lo aprovechan. Si pues yo soy Padre, si ustedes me reconocen como Padre, por favor, piensen, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo se siente un padre que prepara para sus hijos algo importantísimo en su casa? Lo prepara, son las mejores cosas y están todos citados a una hora. ¿Cómo se sentirían ustedes, papás, si no llegan? Y de familia. ¿Qué quiere decir eso? No, hay otras cosas más importantes para nosotros que estar aquí con ustedes. Ni siquiera les van a preguntar, oiga, ¿y cuánto gastaron? Porque queremos devolverles eso. No, no pasa. Así nos sentiríamos nosotros, así también se siente Dios con nosotros sus hijos. Un elemento que pareciera que nos hemos olvidado. Dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Nosotros sabemos muy bien que hoy, como está la situación en este mundo, el temor de Dios desapareció. Desapareció. Antiguamente las mujeres cuidaban totalmente su manera de vestir. Si no estaban bien vestidas y en cierto sentido seguras de lo que habían vestido, no salían. ¿Desapareció ese temor o no? Totalmente. A veces dan ganas de decirle, mira, ponte esto por lo menos, está muy descuidada. Se ve demasiado. ¿Cambió todo? Hoy día no hay temor en esa área de la que estoy hablando, ninguno. Al contrario, atemorizan al que está vestido hasta el cuello. ¿Cómo se te ocurre, hombre? Pobre mujer que esté hasta con una cosa aquí que le cubre la cabeza, pero ¿qué te pasa? No, ya se acabó el temor. Y Dios pregunta, ahora, conmigo, si yo soy Señor y ustedes me reconocen como tal, ¿dónde está el temor que yo tengo que recibir de ustedes? Darme cuenta que por lo menos me tienen algo de miedo, que no me miran así por encima. Ahora yo le digo, ¿cuántas veces hemos hecho cosas, hemos tomado decisiones que no nos ha importado el verdadero temor? Lo que Dios deje de hacer en cuanto a cuidarnos. Pero estamos tan convencidos que Dios el único tiempo que tiene está dedicado a nosotros para cuidarnos y etcétera. No. Aquí está el reclamo que se nos hace. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes,
que menospreciáis mi nombre. Y así lo dicen. ¿En qué te hemos despreciado? ¿En qué hemos faltado a tu nombre? No, no es cierto, eso no ha sido así. Y vamos ahora a Malaquías 1, 7 y 8. El problema está en que ofrecéis sobre mi altar cosas inmundas. Y se han dicho entre ustedes, ¿en que lo hemos deshonrado? A veces podemos ir a la mesa que Él nos prepara, otras veces no, tenemos tantas cosas que hacer. Hay cosas más importantes que estar en lo que Dios ha hecho para nosotros. Por eso muchas veces nuestra conducta como creyentes, en vez de mover a otros a ser parte de la adoración a Dios y de la iglesia, como que ven que es bueno quedarse mejor afuera. Nos hemos olvidado que la paga del pecado es muerte. Solo la dádiva de Dios es vida eterna. Vamos a Éxodo 20. Dios dice, voy a hacer una prueba con lo que voy a escribirles a mi pueblo. Y escribió esa palabra. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Levantemos la mano. Especialmente cuando ya tiene sus años y hay que hacer sacrificios por ella. A veces, en vez de salir a pasear, quedarse a cuidarla. Algunos valientes, aunque ya deberían cuidarla en la casa, la llevan a pasear. Y después vuelve enferma. Éxodo 20:12. Y miremos el versículo 7 de Éxodo 20. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué significa? Por acá dicen ponerlo de testigo en algo que no es. Aquí lo que está diciendo, no acepto el uso incorrecto de mi nombre. ¿En qué es lo único que podemos usar el nombre de Dios? ¿En qué lo usa usted? ¿Solo para predicar? El Señor nos pide que debemos alabarlo, que debemos de tener tiempos para Él a solas, que tenemos que poner todo lo que pasa en nuestra vida en las manos de Él. Incluso podemos hacerle reclamos a Dios. Señor, ¿qué pasa? Tu palabra dice que yo de esto y que tú me vas a bendecir. ¿Qué pasó? Lo hice y no me bendeciste. ¿Qué nos dirá el Señor? No lo hiciste con amor hacia mí, sino como una obligación. Y como obligación no sirve. Interesante. Cuando Dios nos pide que nosotros estemos dando lo que corresponde a Él, nos pide que lo demos en una forma correcta. No esperando, ahora voy a recibir un décimo más. No, simplemente darlo. Y la bendición viene de la mano de lo que hemos hecho. Por eso entonces, nuestro estatus es, no lo perdamos, somos hijos de Dios y gozamos de gran seguridad
y entre ellas la vida eterna. Ahora, Dios también se queja en que hemos menospreciado un poco el nombre de Él. ¿Y por qué dice eso? Está en Malaquías 1, 7 al 8. ¿Quién quiere leer Malaquías 1, 7 al 8? Claro, aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Está ubicándose un poco en el cómo vivimos. Dice, no me hagan trampita, no me hagan trampita, no busquen los billetes que están rotos, no busquen los billetes que no sirven, no me traigan cosas que yo no necesito, pero hay otras que sí necesito. Ejemplo, la mayor alegría de Dios es cuando nosotros no buscamos nuestro bien, sino el bien de los otros. Entonces Él dice, mira, a mí me estás dando no lo que deberías darme. Por lo menos eso ponlo en otra parte para que sirva. Y uno dice, ¿será cierto eso? Claro que es cierto. Porque a veces nosotros pensamos que de alguna manera dando algo a alguien es suficiente y que Dios va a entender, ah, estás cumpliendo, estás haciendo. Falso, falso. Lo que Dios pide de nosotros, debemos darle exactamente lo que Él está pidiendo. Decía Julián algo interesante, también un poco de lo que yo pensaba decir. Las iglesias en general están pasando por un grave problema. Iglesias en general. En el siglo XXI, la iglesia de Dios y de Cristo ha perdido la honra que debía recibir. Ya no hay el temor de Dios. Damos con pena y no con alegría y fe. Sin embargo, Dios ve y recompensa, a veces no de acuerdo con nuestros cálculos, sino según los cálculos de Él. Las conductas buenas o malas no pasan inadvertidas por Dios. Aparentemente no son juzgadas, aparentemente no son juzgadas. Pero sin embargo Dios hace la diferencia y honra a los fieles. Esa es la situación del siglo XXI. Preguntémonos ahora, ¿damos nosotros algo de sobra, contentos o con lamentaciones? Tomamos el billete, lo apretamos en la mano, y ese billete apretado, con sudor, llega a la mano de la persona que tiene que tomarlo, extenderlo y guardarlo. ¿Cómo se sentirá? Deberíamos elegir el mejor billete que tenemos. Es para el Señor. Muchas veces damos con lamentaciones. Damos con lamentaciones. Así no vamos a tener ninguna bendición. Y Dios ahora se pone como si fuera papá y mamá. Y nos recuerda algo. Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí Él está asumiendo un rol.
¿Cuál rol? El rol de padre y el rol de madre. En muchas situaciones, por ejemplo, cuando a veces solamente la madre es la que puede mantener el hogar y ahí están los hijos porque por alguna razón el jefe del hogar no está. Ese versículo, Dios lo considera para esa madre y que esa madre entienda que lo poco que dé a Dios, como pasó en el Antiguo Testamento, mucho volverá a la necesidad de esa casa. ¿Se han fijado ustedes la capacidad que tienen las madres de salir adelante con los problemas cuando están solas? Más fácil, un hombre se va al suelo ahí con ese problema que una mujer. ¿Por qué la mujer se mantiene y sale adelante? ¿Quién está detrás de ella? El que está diciendo. Si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, es porque Él es el primero en cumplir eso y por eso lo dice. Es como si dijera, yo sé que eso te va a traer bendición. Pero nos cuesta a nosotros. El problema más serio que tenemos los seres humanos es el temor al futuro. Y a veces hacemos grandes trabajos para mantener el futuro. Y no nos damos cuenta que en el caso de Colombia, si Petro decide acabar con todo lo que ustedes han ahorrado, lo va a hacer. Y eso no es mentira. Ya lo dijo en Bogotá, con los más de 30.000 personas que llevó pagándoles él. No él, sino ustedes y yo con nuestros dineros que tenemos que pagar. ¿Quién protege eso? No soy yo cuidando cuidando el bolsillo, no. Es el Señor el que puede cuidar lo que Él nos ha dado. Pero piense, si no cumplimos con Él en lo que Él nos pide, ¿qué va a decir? Qué pena, pero es tu vida, es tu decisión, es lo que tú quieras hacer. Pero Él en su cariño una y otra vez nos está recordando lo que espera de nosotros. Y finalmente, Dios ha levantado la iglesia para que nosotros participemos de ella y asistamos. Y no solo eso, también ayudemos a que se mantenga en vida. Pero ¿cómo reaccionamos a veces? Uy, qué fastidio ir a la iglesia con este calor o con este frío. Las dos cosas sirven. ¿Qué tal si llegamos un poquito tarde? Y a veces el que quiere llegar tarde convence a otro para que también junto con él llegue tarde, porque sería feo que llegara solo. Ahora, otras veces un día domingo, nos salimos a paseo, quedamos en la casa, vamos a tener un almuerzo de familia. ¿Y qué sucede? ¿Y vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia? No, tenemos un compromiso. Invitamos a algunos a almorzar con nosotros. Y Dios dice, ¿y por qué no haces algo distinto? Atrévete a hacer algo distinto. Mantén la invitación, pero invítalos a la iglesia y luego el almuerzo. Pánico, eso no se hace, ¿cierto? Entonces, ahí está el problema. Dios está esperando aquí y usted está decidiendo allá en su casa. ¿Qué va a decidir?
que debe decidir. Dios requiere obediencia sincera a sus normas. Terminemos con Éxodo 27. Éxodo 27. No tomarás su nombre en vano. Y esto es la parte difícil para entender. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice? ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Por eso, ojo con Dios. Tenemos un tiempo para recuperar una relación con Dios excelente y compromisos también excelentes. No podemos negarnos a los compromisos. Doy gracias a Dios por lo que cumplen los compromisos. Queremos que nuestra iglesia esté cómoda. Queremos que nuestra iglesia tenga lo necesario para que la gente desee venir en cuanto a cierta comodidad. Es nuestra responsabilidad hacer eso. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que manejar adecuadamente nuestra conducta como creyentes y como hijos de Dios. Y a veces cuando alguien nos pregunta, ¿y usted a qué iglesia va? No, yo soy cristiano. Hay que vivir como tal. Si digo eso, tengo que vivir como tal. Yo el lunes, martes y miércoles no estuve aquí porque me invitaron a Medellín. Y gracias a Dios me invitaron con todos los gastos. Me dijeron, no, está muy viejito para que te traigamos en bus. Así me dijeron, muy viejito para que te traigamos en bus. No, 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 te traemos en avión y de vuelta. Y fue increíble, es una iglesia con la cual hemos tenido muy buena relación. No solo, porque esa iglesia se creó a consecuencia de un trabajo que hice con alguien allá. Pudimos predicar 2 veces y dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo. Saben que ellos dijeron, nos encanta la idea de lo que ustedes hacen de el ayudar a otras personas. Y ya van a empezar. Esta semana ya van a empezar también a hacer los paquetes y preparar esa cosa amorosa de decirle, tome, aquí hay un paquete. Así que, gracias a Dios, también lo pudimos hacer. Yo les dije, en nuestra iglesia lo hacemos y la gente colabora. Así que ahí quedó la semilla ya. Así que seguramente me voy a ir otra vez, pero no todavía. Muy bien, hermanos. Hemos hecho algo así un poquito risueño, pero dentro de lo que hemos hablado es algo muy serio y cada uno tenemos que tomar una decisión sobre eso. Vamos a orar.